Temblad, gigantes del mundo. Seguro que habéis oído hablar de Don Quijote. Cuentan que vivió hace muchos siglos en una aldea de La Mancha, entre campos de trigo y molinos de viento. Lo que quizá no sepáis es que Don Quijote no se llamó así desde niño, pues en verdad lo bautizaron con el nombre de Alonso Quijano. Hasta que cumplió los 50 años, al señor Alonso no se le pasó por la cabeza llamarse de otra forma. Pero un buen día decidió hacerse caballero andante, y entonces se puso el nombre de Don Quijote de la Mancha. Y desde aquel momento su vida cambió para siempre. Todo empezó por culpa de los libros. Al señor Alonso le encantaba leer. Le gustaban los poemas de amor y las novelas de pastores, las historias de viajes y los versos de moros y cristianos. Pero lo que le volvía loco de verdad eran los libros de caballerías. Hoy ya nadie los lee, pero en la época de don Alonso la gente los adoraba. Los libros de caballerías cuentan las aventuras de unos tipos, la mar de valientes, que se hacían llamar caballeros andantes. Iban por los caminos a caballo, con una lanza en la mano, una espada colgada del cinto y un escudo apretado contra el pecho. Buscaban malvados a los que derrotar y huérfanos y viudas a los que defender. Dormían en el bosque bajo un manto de estrellas y soñaban con hermosas princesas a las que habían jurado amor eterno. Y no pasaba un solo día sin que lucharan contra un brujo que les tenía manía, contra un ejército de bribones o contra un dragón que vomitaba fuego. Un buen caballero andante estaba dispuesto a dar su vida por los demás y no le tenía miedo ni a la mismísima muerte. Una vez, al caballero brandibarbado de las manos blancas, se le apareció en mitad del bosque un gigante alto como una torre, que le dijo a gritos: «Ven aquí, caballero, lucha conmigo si te atreves». Y vaya si se atrevió. Brandibarbado sacó su espada, saltó sobre el cuello del gigante y lo envió al otro mundo en un visto y no visto. Ah, la vida de los caballeros andantes era maravillosa, o al menos eso era lo que pensaba el señor Alonso Quijano. A don Alonso le gustaban tanto los libros de caballerías que los leía sin parar de día y de noche. Cuando la criada lo veía encerrado en su cuarto, siempre le decía: «Si sigo leyendo sin parar, se volverá loco con tanto dragón y tanto gigante». A lo que don Alonso contestaba: «Déjame leer, que estoy en lo mejor de la historia. El caballero Florambel acaba de beberse una pócima mágica, con la que sanará de todas sus heridas». O respondía: «Déjame leer, que el caballero Cirongolio de Tracia acaba de rebanarle la cabeza a un dragón que tenía 6 pares de ojos». O le decía: «Déjame leer, que el caballero Amadís de Jaula está declarando su amor a la bellísima Oriana en el castillo de Miraflores». Así que la criada se marchaba gruñendo. No podía entender que, a sus 50 años, don Alonso disfrutara como un chiquillo leyendo aquellos disparates. El caso es que el señor Alonso se aficionó tanto a los libros de caballería que dejó de comer y de dormir, porque no hacía otra cosa más que leer y leer. Incluso llegó a vender buena parte de sus tierras para comprar libros y más libros, hasta que por culpa de tanto leer y tan poco dormir se le secó el cerebro y se volvió loco. Y entonces dijo: «Voy a ser caballero andante, me llamaré Don Quijote de la Mancha e iré por los caminos buscando aventuras. En 2 días mataré más gigantes que el emperador Carlomagno en toda su vida. Y los huérfanos y las viudas me besarán los pies de tanto como les voy a ayudar». No había duda, don Alonso estaba loco de remate. A su edad lo que le convenía era dar paseitos por el campo, salir a charlar con el cura y el barbero de su aldea, comer sopa caliente y dormir muchas horas. Pero en vez de todo eso se le metió en la cesera de hacerse caballero andante. Cabalgaría sin descanso día tras día, daría empadazos a diestro y siniestro, dormiría en el bosque y comería hierbas del campo si no encontraba nada mejor. Pobre don Alonso, con el buen juicio que había tenido siempre. Para ser un caballero andante como Dios manda, Don Quijote necesitaba unas armas con las que luchar. Entonces se acordó de que en un rincón de su casa había una armadura y una lanza de sus bisabuelos. Estaban llenas de polvo y no era gran cosa, pero a Don Quijote le parecieron las mejores armas del mundo. Las limpió con tanto esmero que acabó por sacarles ese brillo que tienen las cosas recién estrenadas. El casco tuvo que arreglarlo con unos cartones, pero como tenía muy buena mano para cortar, coser y pegar, lo dejó como nuevo. El día en que se probó aquel viejo traje de metal, don Alonso se sintió un hombre feliz. «Temblad, gigantes del mundo», se dijo muy orgulloso, «que aquí está Don Quijote de la Mancha».
Pero a un buen caballero no le bastaba con tener unas armas. También necesitaba un caballo. El de Don Quijote estaba en los puros huesos, porque el buen hombre no tenía dinero para comprarse otro mejor. Pero como había perdido la razón, le pareció que su caballo valía más que si fuera de oro puro. «He de ponerle un nombre», se dijo. Y es que en los libros que leía Don Quijote, los caballos de los grandes caballeros siempre tenían un nombre sonoro y musical. Don Quijote se pasó 4 días poniéndole y quitándole nombres a su caballo. ¿Y si lo llamara Cantabruno?, se decía. ¿Y si lo llamara Paso Dulce? ¿Y si lo llamara Saltavientos? ¿Y si lo llamara Gran Tembleque? Hasta que al fin exclamó lleno de felicidad: «Se llamará Rocinante». Y con ese nombre se quedó el caballo hasta el fin de sus días. Pero no creáis que a un buen caballero le bastaba con tener unas armas y un caballo. También necesitaba una princesa a la que amar con locura. Pero, ¿dónde iba a encontrar Don Quijote una princesa? En La Mancha había mulos, molinos, caminos, encinas, cochinos y otros cientos de cosas, pero nunca en la vida se había visto una sola princesa. Todas las mujeres de aquellas tierras eran sencillas labradoras que trabajaban al campo desde el amanecer hasta la noche. Así que, ¿quién podría ser la madre de Don Quijote? El buen hombre se pasó varios días pensando sin parar, hasta que piensa que te piensa, se acordó del Aldonza Lorenzo. Sí, Aldonza Lorenzo sería su amada. Aldonza Lorenzo era una campesina del pueblo del Toboso. Don Quijote se había enamorado de ella cuando era joven, pero nunca se atrevía a decirle una sola palabra. Siempre la miraba desde lejos, asomándose desde detrás de los árboles, porque le daba vergüenza confesarle su amor. Con el tiempo se olvidó de ella, porque la verdad es que Aldonza Lorenzo no era lo que se dice una mujer hermosa. Tenía un bigotillo por encima del labio, unos brazos gruesos de marinero, un pelo recio como pajas de escoba y unas manos grandes como rastrillos. Pero como Don Quijote estaba loco perdido, se imaginó que Aldonza Lorenzo era una princesa, la princesa Dulcinea del Toboso. Y qué hermosa era Dulcinea en la imaginación de Don Quijote. Tenía una piel blanca como la nieve, unas mejillas rosadas como claveles, unos cabellos dorados como el sol, y unas manos delicadas como alitas de ángel. Y en vez de sembrar trigo y recoger patatas, cosía con hilo de oro y cantaba canciones al son de un arpa. En fin, que cualquier hombre hubiera dado su alma por conocer a una mujer como Dulcinea.